Ok, vamos a compartir entonces el libro de cuarto medio, que ustedes ya deben tenerlo, y acá algunas cosas importantes. Hablamos la semana pasada, voy a checar ahí, ya. Em, Hablamos la semana pasada sobre las bases de la institucionalidad, ¿ya? Y una de ellas, una de las primeras, tiene que ver con la Constitución, ¿ya? Acá, ojalá lo hayan podido leer, yo les dije que le echaron una leída, si no, lo lean ahora para la actividad, pero obviamente que se señala que las constituciones y nuestra constitución, como también lo habíamos visto en una guía, son donde se reúnen los valores, principios y toda la normativa de organización de una nación. En este caso para nosotros, que una constitución hecha en 1980. Ojo con este apartado que leíamos la semana pasada, este que está acá, a la izquierda ya de la pantalla, porque tiene relación con la actividad número 4. Teníamos un ejemplo de la constitución de Irán, teníamos también un extracto muy corto y breve de la República Popular de China, su constitución, y también una parte, un extracto de la constitución de Estados Unidos. Así que también es importante porque a partir de eso vamos a poder, ojalá, hacer el paralelo con nuestra constitución, entendiendo que es base de nuestra institucionalidad. Así también veíamos las características del Estado. Decíamos que hay tres características fundamentales. Uno, el carácter instrumental. Esto fue lo que vimos en la clase pasada. Eso significa que en el fondo el Estado no existe solo porque sí, ¿ya? Sino que se transforma en una herramienta, en un instrumento para buscar nuestro mayor y mejor desarrollo como sociedad. Para eso existe el Estado, si no, no tiene otro fin. Y la finalidad suprema de justamente del Estado es el bien común, que todos tengamos lo que necesitamos y por supuesto que ellos deben ser los garantes o garantizar ese buen beneficio de toda nuestra sociedad. Y el máximo deber del Estado hacia nosotros es la seguridad. Decíamos que hay muchos planos de seguridad, la seguridad interna, externa, pero también está la seguridad laboral, el tema de la empleabilidad, el tema de los seguros una vez que tú jubilas, etcétera. Es decir, una seguridad de vida, más que solamente el hecho de tener un guardia o un carabinero o un militar. En realidad se habla de todo en la amplitud del concepto. Hasta ahí lo que vimos y la última parte fue bien corta, fue bien breve y aquí explico un poquito más sobre esto que era los estados. La característica de ser estado unitario a diferencia del estado federal. ¿Ya? Explicábamos acá de que la constitución, perdón, de que la forma del estado unitario se concentra en una sola constitución, un gobierno central y leyes para todos igual. A diferencia de lo que es un Estado federal al modo y usanza de Estados Unidos, donde, por ejemplo, ellos tienen un gobierno central, un presidente, una constitución, sin embargo, sus leyes son interpretadas de distintas maneras según el Estado. Es por eso que hay estados donde hay pena de muerte, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros no. En algunos estados es legal manejar a los 16 y en otros los 18, así, etcétera, etcétera. En cambio, aquí en Chile tenemos que todas las leyes son iguales para todos. No hay leyes particulares, si bien hay algunas normativas que los municipios pueden adoptar, pero son cosas muy puntuales y que se hacen, que finalmente es el gobierno el que lo acepta. Un ejemplo de eso, recuerden lo de los 16 años, cuando Viñambres dijo esto de que no podían andar niños de, no, eran 14, 16, 14, uno, 14. 14, sí, de 14 años, no podían andar después de cierta hora en la calle y se hizo un plebiscito y esa opción ganó. Entonces, eso sí lo puede hacer, pero si el gobierno le parece que eso es inconstitucional, está en contra de nuestros derechos, lo prohíbe. En este caso, el gobierno lo autorizó. ¿Bien? Entonces, somos en Chile un Estado unitario. Este concepto de descentralización y desconcentración
Lo voy a explicar a grandes rasgos. Voy a admitir a Esteban acá. Lo explico a grandes rasgos para que usted finalmente después lo haga en su tarea. Descentralizar y desconcentrar no es exactamente lo mismo. Está sujeto en nuestra Constitución, está dicho, por supuesto, no de manera explícita, pero sí se entiende esta forma de administrar. Esteban, hola, buenas tardes, ¿cómo está? Descentralización administrativa. Dice que ocurre cuando se admiten de ciertas funciones estén distribuidas en el territorio. En el fondo, descentralizar administrativamente significa que yo voy a buscar que otros puedan hacer el trabajo, pero que de todas maneras deben pedir mi propia venia para hacer algo. Por lo tanto, hay autonomía, pero es limitada, siempre atendiendo al poder central. ¿Bien? Entonces, vamos a tener acá de que el gobierno, el Estado en el fondo, tiene administración pública en distintos sectores, pero esos, por supuesto, que siempre deben atender a un gobierno central. ¿Bien? Y la desconcentración es algo muy parecido, pero con mayor grado de autonomía. La desconcentración del poder. Por ejemplo, el servicio de salud, si bien está en Santiago el ministerio, las distintas direcciones de salud, si lo han escuchado, Dirección de Salud Valparaíso Quillota, si mal no recuerdo, o Viña del Mar Quillota, ellos tienen la facultad de poder tomar decisiones sin hacer la consulta al gobierno central, sino que tienen la facultad para poder hacerlo. Entonces, entre la descentralización y la desconcentración tenemos grados mayor de autonomía en la descentralización y menor grado de autonomía en la descentralización y mayor autonomía en la desconcentración. ¿Para qué se entiende esto? ¿Para qué se hace? Finalmente, para poder administrar de buena manera el país. Si nos damos cuenta, nosotros estamos divididos por regiones. Y dentro de esas regiones, cada uno tiene algún grado de autonomía. Por ahí lo hablamos de lo que era el papel del intendente, del gobernador, que son representantes del presidente, pero ellos no se mandan solos. Esos son casos de descentralización, por ejemplo. Y como ustedes ven acá, acá abajito, por ejemplo, como dice, es bastante frecuente en Chile la desconcentración en el caso, por ejemplo, del servicio puestos internos, el servicio de salud, donde ellos tienen mayor poder de tomar decisiones. Bien, esta también es una característica de nuestro Estado. Tenemos organismos descentralizados y desconcentrados. Esta página, la página 17, también va a entrar en la actividad número 4. Sí, de esta, la soberanía no, eso lo vamos a ver después. Bien, sigue un poquito más complicado esto, lo expliqué a grandes rasgos, usted toma los apuntes, usted lo explica un poco, o sea, lo lee, si hay alguna duda me la pueden hacer a través del WhatsApp para volver a explicarlo con tal vez un poquito más de detalle. Bien, entonces, lo que yo quiero que ustedes me respondan es esta actividad número 4. Como les dije, es una actividad más puntual, ¿bien? Lo de hoy día, por si acaso, esta clase va a ser súper puntual también, ¿ya? Explicar solamente eso, la descentralización y desconcentración, ver las páginas y ustedes puedan responder en esta misma guía a través del correo o también alguna imagen si es que lo hacen a mano. La actividad número 4, la ven, ¿cierto? Confírmenme. Sí. Ya. Va a ser para el próximo miércoles 1 de julio. Bien, todo esto como objetivo de reconocer y, bueno, las características y evaluar la constitución política y la forma de organización de nuestra institución. La pregunta son 4. Pregunta 1, la letra A, es de la página 14, la primera que vimos, donde aparecen los ejemplos de la constitución de Irán, China y Estados Unidos. Explica qué ideas podríamos asemejar a nuestra sociedad.
Bien. No puedo darle ejemplo porque es tan corto en realidad, pero a ver, voy a tratar de buscar otro ejemplo. Si es que tuviéramos otra constitución, otra, de otra nación, y dice que, por ejemplo, su organización basa también o incluye a los pueblos originarios. Voy a poner el caso de Bolivia. Bolivia se declara una república pluriétnica. Pluriétnica. ¿Qué significa eso? De que no son solo bolivianos, sino que tenemos una gran gama de pueblos originarios que son parte integrante importante del Estado. ¿Bien? Y su constitución lo dice. Bolivia reconoce a los pueblos originarios, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora, dentro de eso, de ese reconocimiento, lo que ustedes tendrían que hacer, si es que eso lo observan en Chile, la verdad es que no hay un reconocimiento así tal en nuestra Constitución, pero sí hay beneficios para los pueblos originarios. De hecho, hoy día, 24 de junio, es el día de todos los pueblos indígenas en Chile. Bien, entonces hay también un reconocimiento, todavía no suficiente, todavía con todos los beneficios que deberían ser. Sin embargo, existen. Ahora, dentro de esto, tenemos que, lo que yo quiero que ustedes vean lo que dice la Constitución de Irán, de China, de Estados Unidos, y busquen si es que algunas de las cosas que ellos dicen está en nuestra sociedad. ¿Dudas sobre esa pregunta? No. Silencio No. otorga. Profe, entonces serían las cosas que tienen en común las constituciones. No entre ellas, sino que con nosotros. Pero no necesariamente la Ah, Constitución, sino que a través de ejemplos. Si, por ejemplo, si en una dice el tema de Dios, ya como se señala en una de las constituciones, vean ustedes cómo eso también se ve en Chile, si es que eso se reconoce o no. ¿Chile reconoce en alguna parte a Dios? ¿En algún lado habla de la religión católica? Bien, y eso tendríamos que buscarlo a través del conocimiento que tenemos de nuestra propia sociedad, o también se puede buscar en la Constitución, ¿ya? En realidad no se compliquen tanto, no es que se pongan a leer la Constitución para buscar los casos, pero ustedes pueden decir, no sé, por ejemplo, en esta Constitución sí se ve que son bastante liberales y nosotros también lo somos porque bla, 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 ¿ya? Eso. En la pregunta B, dice, en la página 15 del carácter del Estado chileno, ejemplifica el carácter instrumental, la finalidad suprema y los deberes. Son lo que aparecía en este esquema, ¿ya? Esos tres. Con situaciones o hechos concretos, políticas, leyes o procedimientos del Estado chileno. A ver. Bueno, yo les dije, lo voy a mostrar para que lo tengamos claro. Era esta parte de acá. Por si acaso vuelvo a repetir, aquí están los ejemplos de constituciones, ahí están. Lo siguiente que le estoy pidiendo es esto de acá, característica del Estado chileno. Es decir, carácter instrumental, como dije, el Estado es un instrumento para la sociedad. Ah, o sea, usted dice, yo vi que en el caso del COVID, el Estado o el gobierno hizo esto para el beneficio de la población. Ah, ok, ahí me da el ejemplo. ¿Ok? Entonces, carácter instrumental y me lo ejemplifica con algo real, concreto, que usted haya visto que hace el gobierno. ¿Bien? ¿Dudas respecto a eso? No. Ok. Volvemos a la guía. Dice, de la página 16, bien simple, ¿cuál es la diferencia entre el Estado federal y el unitario? Es extraer información. Y de la página 17, explica la descentralización y desconcentración. ¿Bien? Si se fijan, son preguntas bien a la usanza de las tareas que hemos hecho en el colegio en los años anteriores. Así que es eso, es una actividad cortita que se sienta usted y la hará tal vez en una hora,
¿ya? Y no se va a demorar tanto tiempo en construirla. Se contesta aquí mismo en la guía, me lo pueden mandar por correo o si lo quiere hacer a mano, si lo quiere imprimir, lo imprime y posteriormente me manda una fotografía al respecto de su tarea. ¿Bien? El correo ustedes ya lo tienen, por si acaso, tienen por Betel también incluso podrían, pero como que no me meto mucho a Betel en realidad, veo las cosas puntuales de Betel. Cualquier duda, cualquier cosa, ya saben que por el WhatsApp me pueden preguntar. ¿Alguna duda con respecto a esto, chiquillos? No, profe, se ve fácil. Se ve fácil y está fácil en realidad. Mucho de lo que hemos hecho otras veces, sacar un par de cosas del libro. Bien. Sí, y aparte explicó todo lo que... Sí, y por eso es poco tiempo también, en unas semanas, aquí al próximo miércoles, para que lo envíen esa semana. Por lo tanto, el miércoles no tendríamos encuentro de clases Zoom. ¿Ya? Ok. Voy a subir esto, lo voy a mandar inmediatamente por Betel. Ya, esto que estoy diciendo ahora también lo subo a YouTube por si quieren ver de nuevo la explicación o algo por el estilo. Lo voy a tener en estos precisos momentos.